Una bruja me persigue, historia de terror. Mi nombre es Ana. Hace tiempo, cuando aún funcionaba el tren de pasajeros, me pasó una situación sumamente extraña. En aquella época era muy joven, pero habíamos empezado mi madre y yo un negocio de ropa nueva y usada. Les comparto que en ese tiempo la globalización no existía, por lo que todas las cosas que provenían del país vecino, Estados Unidos, eran muy solicitadas. No resultaba tan fácil tener un artículo extranjero. Así que íbamos mi mamá y yo a surtirnos a Mexicali. La ciudad hacía frontera con Calexico, California. Era muy común encontrar muchos artículos americanos, aunque era preferible comprar de primera mano en Estados Unidos, porque si compraba mercancía en Mexicali, ya me costaba un poco más cara. Íbamos con cierta frecuencia a surtirnos. Conforme fuimos conociendo del negocio, pudimos relacionarnos con gente que nos llegó a ayudar a ingresar al otro país. Ya que los habitantes de esa ciudad conocían la manera de ingresar sin papeles, en varias ocasiones lo hicimos, y como estaba muy cerca Calexico, era muy sencillo llegar caminando. Esa era la manera en que obtuvimos ingresos mi madre y yo, y como en el ferrocarril no era como en el aeropuerto, podíamos subir con muchos bultos sin que nos cobraran tarifa extra. Así que en aquel momento fue un buen negocio el que teníamos, además se prestaba para que nos paseáramos un poco. Hubo una ocasión en que mi madre se enfermó y teníamos muchos pedidos. Le dije que sin ningún problema podría ir sola, ya sabía cómo hacerlo, además ya habíamos hecho amistad con algunas personas de aquel lugar. Mi mamá me dijo que le preocupaba mucho que viajara sola, que me esperara un poco más para que ella me pudiese acompañar. No sucedió así, fue necesario irme sin ella. Recuerdo que ese día me preparé con todo lo indispensable para viajar, ya que al día siguiente salía el tren a las 9 de la mañana. A mi mamá no le quedó otra opción que aceptar que me fuera. Por la mañana entré a su habitación para despedirme de ella. Me preocupó un poco verla tan decaída, ya la había visto el médico y había dicho que se iba a mejorar. Apenas le habían hecho análisis y estudios para determinar qué le ocurría, así que no tuve opción. Salí de la casa muy temprano para llegar a tiempo a la estación del ferrocarril. Era temporada de lluvias, y toda la noche había estado lloviendo, así que cuando salí de casa se sentía frío y el ambiente se encontraba con un poco de neblina. No me importó que durante el trayecto estuviese lloviendo. No era la primera vez que lo hacíamos y nunca habíamos tenido un accidente. Al llegar a la estación y realizar los trámites requeridos para abordar el tren, me asignaron un asiento hasta la parte de atrás del vagón. No me importó que fuese así, pensé que podría dormir durante toda la noche. Durante el trayecto me gustaba ir viendo por la ventana los paisajes. Eran notorios los cambios de vegetación que ocurrían a través de los distintos estados que cruzábamos. Cuando llegamos a una estación, me bajé para comprarle algo a las vendedoras en los andenes. Me encontraba entretenida buscando qué comer. Alcancé a distinguir a una mujer vestida completamente de negro. Ella me miraba atenta. En ese tiempo no era común ver vestidas a las mujeres completamente de negro, solo lo hacían cuando un familiar muy cercano había fallecido. Creí que tal vez acababa de perder a su esposo. En cuanto compré algo para comer me subí de inmediato al tren. Cuando me acomodé a mi asiento vi a la mujer de negro que también subía. Ella ingresó por el pasillo y se sentó en un asiento adelante de mí. Se escuchó la voz del portero que anunciaba la salida de nuevo. Durante el trayecto vi cómo se fue ocultando el sol, hasta que la noche cubrió por completo las vías del ferrocarril. En ese momento comenzó a caer una fuerte lluvia. Se confundía el sonido de los rieles con lo fuerte de la tormenta. En el cielo se veía iluminar repentinamente por los relámpagos, que después emitían un estruendo enorme convertidos en rayos. Lo intenso de la lluvia me generaba un poco de miedo. Creía que en algún momento el tren se pudiese descarrilar. De pronto, me di cuenta de que el tren disminuía poco a poco su velocidad. Me acerqué con el portero para preguntarle qué estaba sucediendo. Él me respondió que todo era por precaución. Pronto llegaríamos a un puente que era atravesado por un río, y no sabían en qué condiciones se encontraba,
ya que estaba lloviendo muy fuerte, me calmé un poco con lo que me dijo, me fui de nuevo a mi asiento. Antes de llegar a él pude ver con dificultad a través del cristal de la ventana a un animal que corría. Al lado de las vías, no pude distinguir más, porque fue en un momento en que hubo un destello de un relámpago. Después, todo quedó en la completa oscuridad. Le dije a la señora que estaba cercana a mí si había visto a ese enorme animal que iba corriendo entre la vegetación. Ella lo negó, dijo que no había visto nada en absoluto. De hecho, me dijo que era prácticamente imposible ver algo a través de tanta oscuridad. Quizás todo lo había imaginado. Al sentarme me quedé atenta viendo hacia afuera del tren, no sé decirlo con certeza, pero pude ver de nuevo a algo que se movía entre la vegetación. Sin pensarlo, toqué el hombro de la mujer de adelante, la que estaba vestida de negro. Le dije que viera hacia afuera, ella se negó, me respondió que no podía ver nada. Me quedé sentada viendo todo el tiempo hacia afuera. Ya me había hecho a la idea de que todo había sido producto de mi imaginación, cuando de repente una mano quedó plasmada en la ventana empañada. Salté del asiento de la impresión que me dio verla. Fue cuando comprendí de que había un ser afuera. Ya no quise comentarle a los demás pasajeros, por lo visto no me iban a creer, así que traté de calmarme y esperar llegar a mi destino. Cuando pasamos cerca de un pueblo, el río se encontraba muy alto, llegaba hasta las vías. El conductor cruzó el puente con mucha precaución para evitar un accidente. Poco a poco fuimos avanzando hasta que logramos pasar el camino inundado. Durante la noche fue difícil poder descansar. Lo único que queríamos era llegar a una estación y beber algo caliente. En una de las estaciones nos bajamos a calentarnos un poco. La señora vestida de negro se acercó a mí y comenzó a platicar. Me dijo que hacía poco tiempo había muerto su hija en un accidente automovilístico. Esa era la razón por la que vestía de luto. Comenzó a darme pormenores de la manera en que su hija había muerto. Se le notaba a la mujer que estaba en una etapa de duelo, le dolía mucho hablar del asunto. Dieron el aviso de que el tren iba a partir. La mujer de nombre María me preguntó si alguien ocupaba el asiento de al lado. Le respondí que no, ya se había bajado la persona en otra estación. Ella, sin decir nada, tomó sus pertenencias y se sentó junto a mí. Durante el camino continuó hablando de su hija. Parecía que era una manera en la que ella trataba de mantenerla viva. En el momento en que llegamos a nuestro destino, a Mexicali, me despedí de María. Ella me dijo que si no había problema en que nos hospedáramos en el mismo hotel. Yo le dije que no. Ella me confió que era la primera vez que iba a esa ciudad. Su intención era cruzar hacia Calexico porque ahí conocía a unos familiares que la ayudarían durante su estancia en Estados Unidos. Yo creí que ella tenía la documentación necesaria para cruzar la frontera, pero María me dijo que entraría de forma ilegal. Ya había personas que la iban a apoyar. No tuve objeción en ayudarle. Nos fuimos directamente al hotel que ya conocía. Ahora que les cuento lo que me pasó, no sé cómo pude ser tan familiar con una persona desconocida. Creo que en aquel momento fue la juventud lo que no me hizo pensar en las consecuencias. María y yo nos instalamos en habitaciones contiguas. No quise dormir con ella. En cuanto dejamos nuestras pertenencias, nos fuimos a los lugares en los que adquiría la mercancía. Mientras caminábamos por las distintas calles de Mexicali, me pareció ver a alguien que nos estaba siguiendo. Le dije a María que nunca me había sucedido eso, pero era mejor que nos metiéramos a un lugar público. Nos sentamos adentro del establecimiento. De repente vi pasar a un hombre vestido completamente de negro. No le pude ver la cara, ni tampoco si de verdad nos estaba siguiendo. Sin embargo, sí me generó miedo verlo. Ya no quise continuar con las compras. Nos fuimos al hotel a descansar. Cada una nos fuimos a nuestras respectivas habitaciones. Le dije que más tarde iría por ella para salir a cenar. Me quedé durante un rato descansando. Cuando me dio hambre, caminé hacia la habitación de María. Iba a tocar a la puerta. Cuando escuché la voz de un hombre al interior del cuarto, pensé que podría ser de las personas que la iban a ayudar a cruzar la frontera. Me quedé durante un momento afuera de la habitación.
Como no salía nadie, toqué a la puerta, de inmediato salió María, le dije que había escuchado que alguien estaba adentro, ella lo negó, me explicó que no había nadie en su habitación. En cambio, yo estaba convencida de haber escuchado la voz de un hombre, pero no quise desmentirla, finalmente, ella sabía a quién metía a su cuarto. Mientras caminamos unas cuadras percibí la presencia de alguien, como si nos fuesen siguiendo, le dije a María que de nuevo alguien estaba detrás de nosotros, ella miró hacia atrás, me dijo que nadie nos seguía, cuando volteé. En efecto, no había nadie, sin embargo, comencé a sentirme como si el aire me faltara, sentía una sensación de asfixia, detuve mi andar, me sentía muy mal, le dije a María que no sabía lo que me estaba sucediendo. Ella me dijo que se me había subido el muerto, le dije que no comprendía cómo era eso, María me explicó que ella sabía de energías y de esoterismo, y que todo lo que me estaba ocurriendo, era que un muerto me estaba siguiendo. Poco a poco comencé a sentir que recuperaba el aliento, cuando me sentí un poco mejor, le pregunté cómo era que sabía eso, María me dijo que desde el primer momento en que me vio, en la estación del ferrocarril, vio detrás de mí una sombra oscura que no se separaba de mí, me sentí muy confundida, no comprendía cómo había sucedido eso, y menos cómo ella era capaz de verla. Nos regresamos al hotel, a mí se me había ido el apetito, solo compramos de regreso en una tienda, un pan y leche, me fui a la habitación de María para que me hiciera una limpia. Según ella con eso tendría para que la sombra me dejara de seguir, ella comenzó con el ritual, hizo una serie de oraciones, al mismo tiempo pasaba sus manos por todo mi cuerpo, y simulaba como que sacudía la energía de mi cuerpo, enseguida, prendió varias varitas de incienso de un mismo olor, las distribuyó por toda la habitación, también encendió varias veladoras y las acomodó en forma de círculo, ella continuaba con las oraciones en un lenguaje que no comprendía, me acomodó dentro del círculo, así estuve durante unos minutos. Luego con un atomizador pequeño me roció del líquido que tenía, quise pensar que se trataba de agua bendita, pero me di cuenta de que no era porque comencé a oler un aroma, era como una especie de perfume extraño. Cuando María terminó de hacer todo el ritual, me preguntó cómo me sentía, le tuve que decir la verdad, me sentía igual, no experimenté ningún cambio, a María no le importó. Me dijo que más tarde me daría cuenta de que sí había servido, no comprendí la intención de sus palabras, pero tampoco quise discutirlo, me quedé durante un rato más conversando con ella. María siempre hablaba de su hija que había muerto. Le pregunté si había tenido más hijos, ella me respondió que solo a ella, para la época en la que vivíamos era poco común que las mujeres solo tuviesen un hijo, pero no quise ahondar en ese asunto. Conforme pasó el tiempo me empecé a sentir mal, eran como náuseas con un poco de mareo, era extraño porque yo no era una persona que me mareaba, me incorporé y le dije a María que me iría a descansar a mi habitación. No me sentía muy bien, ella sonrió y me acompañó hasta mi cuarto, en cuanto entré me fui directo a la cama y me quedé profundamente dormida. Un ruido muy fuerte me sacó del sueño, me sentía aún somnolienta, así que me costaba trabajo ser consciente de lo que sucedía a mi alrededor, por unos segundos vi dos figuras borrosas a mi alrededor. Poco a poco fui recobrando la lucidez, era cierto, dentro de mi habitación se encontraba María, al lado de ella estaba un hombre corpulento vestido de negro, me incorporé de inmediato cuestionando a María. Le dije que no tenía derecho a estar dentro de la habitación, molesta los corrí, les grité que se marcharan, pero ellos permanecieron inmóviles, haciendo caso omiso de mis reclamos. Cuando traté de levantarme, las piernas no me respondieron, estaban inertes, no conseguía moverlas ni un centímetro. Le reclamé a María, la cuestioné por qué me hacía esto, si yo solo la había ayudado todo el tiempo, ella se acercó de manera condescendiente, me dijo que tenía razón, yo no tenía la culpa de nada. Mi único problema era que tenía la misma edad de su hija, incluso había nacido el mismo día que ella, no comprendía lo que María trataba de decirme, ella continuó diciéndome que ahora su hija iba a vivir en mí.
Por eso me había buscado durante tanto tiempo, me dijo que yo era la persona indicada. En ese momento comencé a sentir mucho miedo. Todo el tiempo creí que me había encontrado a María de una manera fortuita, sin embargo, ella había planeado todo, incluso. Creo que también hizo lo necesario para que mi madre no pudiese acompañarme al viaje. Se acercó a mí el hombre corpulento, no sé si fue el temor lo que me hizo verlo con rasgos de animal, hasta le vi como una especie de colmillos que se alcanzaban a distinguir entre sus labios, sus ojos eran de un color amarillo. Él nunca emitió palabra alguna, solo se limitaba a hacer lo que María le decía, así que comenzó a amarrarme de los extremos de la cama, por alguna razón no podía gritar. Creo que María me había dado alguna especie de droga para que me mantuviera tranquila, porque fui cayendo en un sopor que me calmó por completo. María se cubrió la cabeza con un velo negro y comenzó a poner veladoras en cada una de las esquinas de la cama. Conforme avanzaba con el ritual, la habitación se fue llenando de un humo negro, ella apagó la luz, de pronto. Vi cómo la cara de ella y del hombre se transformaba en una mueca siniestra, casi estaba segura de que todo estaba perdido, así que ya no continué luchando. De repente, vi como una silueta vaporosa comenzaba a flotar entre la habitación, cuando volteé a ver el rostro de María. Ella había cambiado por completo, su mueca siniestra se transformó al ver a su hija. Fue en ese instante cuando comprendí lo que intentaban hacer. María quería mi cuerpo para que su hija viviera en él. Hice de todo para poder librarme, pero no fue posible. Con mucho temor me resigné, pensando dónde quedaría mi alma, si también iba a vagar como la de la hija de María. Creo que el ritual comenzó a hacer efecto, porque hubo un momento en que perdí la conciencia y me veía caminando por un túnel sumamente oscuro, en el que había una luz al final. No puedo expresar el miedo que tenía. Hasta que de repente comenzaron a tocar la puerta de la habitación, eso fue lo que hizo regresar del lugar oscuro en el que me encontraba. Fue cuando vi el rostro enfurecido de María, y ya sin ocultarse, el hombre emitió como una especie de rugido o un sonido bastante raro. Los golpes a la puerta fueron cada vez más fuertes, incluso escuchaba una voz alterada afuera de la habitación. Hubo un momento en que la abrieron abruptamente. Al entrar la luz externa, de inmediato se disipó el espíritu de la hija de María. Ella trató de lastimar al hombre y la mujer que entró a la habitación. No tardó en llegar el personal de seguridad del hotel, fueron los que lograron calmar la situación. De María y del hombre que la acompañaba no supe nada. En cambio, el hombre y la mujer que entraron a mi habitación los identifiqué después de un rato. Eran gente cercana a mí, ya que ellos eran mis proveedores principales de mercancía. Lo que se me hizo bastante raro fue cómo ellos supieron dónde me encontraba, y también cómo se enteraron del peligro en el que me encontraba. Ya que estuve más tranquila, comencé a platicar con ellos. Les pregunté cómo sucedió que ellos intervinieran por mí. La mujer me dijo que mi madre la había llamado por teléfono, porque ella sabía que me encontraba en peligro. Eso me resultó más desconcertante. ¿Cómo era posible que mi madre supiera lo que me estaba ocurriendo? La mujer me dijo que a mi madre también le sucedieron situaciones extrañas. Fue por lo que comenzó a dudar de mi seguridad. Me asusté pensando que mi madre no se encontraba bien. Ella me dijo que me tranquilizara. De las cosas más graves que le ocurrieron a mi mamá fue que la primer noche en la que yo me vine hacia Mexicali, ella tuvo un encuentro con un ser extraño, un ente siniestro que parecía que buscaba algo entre mis pertenencias. A mi madre no le hizo nada, pero ella se dio cuenta de que quería algo específico mío, porque se fue directo a mi habitación y comenzó a revolver entre mis pertenencias. Obviamente, mi madre se asustó mucho cuando vio que se fue de la casa, sin siquiera voltear a verla. Ella comprendió que lo que buscaban era algo contra mí. Fue cuando se comunicó con mis proveedores. No fue sencillo comunicarse con ellos, porque en ese tiempo realizar una llamada de larga distancia no era tan fácil, así que demoró en hacerlo, pero finalmente ellos llegaron a tiempo de que mi alma se perdiera en la nada,
ya que eso fue lo que sentí en el momento en que mi espíritu se desprendió de mi cuerpo y comenzó a caminar entre la oscuridad absoluta, un miedo a la nada. Esa noche, de manera amable se quedaron conmigo esas dos personas. Por la mañana tenía el boleto del tren para mi regreso a Guadalajara, así que me preparé para irme de Mexicali. No me sentía del todo bien, pero creo que lo peor ya había pasado. Me encontraba en el andén esperando a que dieran la señal de que ya podíamos subir a ocupar nuestros asientos. Mientras esperaba, alcancé a distinguir entre las personas a una mujer que vestía de negro, pero ella en cuanto me vio se movió entre la gente. Por un momento pensé que podría ser María, pero ya no volvió a aparecer. Lo extraño fue que cuando veníamos de regreso y cayó la noche, yo mantenía mi mirada fija al exterior del tren, admirando la naturaleza. En ese instante vi a un animal grande. No les puedo describir el tipo de bestia que era, de lo que casi estoy segura, era que tenía el mismo rostro del hombre que acompañó a María. No sé si era un nahual, un demonio o un tipo de ser que no pertenecía a este mundo. Me levanté buscando entre los pasajeros a María, no la pude ver. Sin embargo, sabía que si ese ente venía siguiendo al tren, ella también estaba muy cerca. Por fortuna no tuve ningún contratiempo a mi regreso. Pude volver a ver de nuevo a mi madre. Con todo, no descarto la posibilidad de que en cualquier momento María y su acompañante aparezcan de nuevo. El guardapelo, maldito historia de terror. Todo comenzó en mi juventud. Yo era un joven muy descarriado con la vida. Mi padre era herrero y quería enseñarme el oficio como al resto de mis hermanos. Sin embargo, en aquel entonces yo sentía que era demasiado bueno como para quedarme en ese pueblo para convertirme en algo tan insignificante como lo era un herrero, por lo cual me negaba a hacerle caso a mi padre, y en cuanto cumplí los 15 años, decidí que estaba harto y que quería comenzar mi propia vida y ganar mi propio dinero para poder vivir como se me diera la gana. Recuerdo que la realidad me golpeó muy duro desde los primeros días. Resultaba ser que debías matarte en un pesado trabajo solo para tener donde dormir y medio comer. Yo no quería eso. En aquel entonces estaba convencido de que había una manera mucho más fácil de conseguir todo lo que yo quería. Estaba empeñado en conseguir dinero fácil. Probé varias cosas. Recuerdo que un tiempo trabajé para un hombre que estafaba a gente en las ferias. Se ganaba mucho dinero así. Sin embargo, en una ocasión fuimos descubiertos. Y a las personas que estafamos, bueno, era gente con la que no te quieres meter. A mí me fue bien, pues dijeron que yo seguramente solo lo estaba siguiendo a él por ser mayor que yo, por lo que solo me rompieron los dedos de una de mis manos, solo como un recordatorio de que no me querían volver a ver ahí. Hasta el día de hoy desconozco qué le pasó al hombre que ayudaba, no lo volví a ver. Intenté otras cosas que no relataré aquí porque no tiene que ver mucho con la historia, pero sí puedo decir que ninguna de ellas me hacía ganar tanto dinero como yo quería. Hasta que un día, un amigo que había hecho con los años, me propuso saquear tumbas. Al principio lo dudé, pues no sabía exactamente qué tan redituable sería, o si siquiera valdría el precio. Pero mi amigo me dijo que por lo que había escuchado, valía totalmente la pena intentarlo. Honestamente no tuvo que insistirme demasiado para lograr convencerme, y después de investigar todo lo que necesitaríamos, comenzamos con nuestro nuevo trabajo. Recuerdo bien que en un principio me sentía mal por robar las pertenencias de los muertos, pero no era por las razones que creen, más bien se debía al olor. A esa mirada vacía que solo puede indicar que ya no hay nada dentro de ese cuerpo, y a la cantidad de ratas y gusanos que había en los cuerpos. Sin embargo, mi avaricia podía más que mi repulsión o conciencia. Estábamos ganando tanto dinero que por primera vez desde que había abierto mis ojos en este mundo, estaba comenzando a disfrutar la vida. Recuerdo que nuestro refugio era un pueblo en el que acordamos jamás causar problemas. A la vista de todos, ambos éramos jóvenes responsables y trabajadores, que cada mañana antes de que saliera el sol se encaminaban a su trabajo en el siguiente pueblo.
cultivando brócoli u otras hortalizas para un señor rico que siempre solicitaba trabajadores. Todo parecía ir bastante bien. Pasaron algunos años en los que nuestra única fuente de sustento era saqueando tumbas, y como mencioné antes podíamos vivir cómodamente. Un día nos enteramos de que aquel señor del otro pueblo para el que asegurábamos trabajar había fallecido, pero no solo eso, había rumores. El primero era que al ser originario del pueblo en donde vivíamos lo enterrarían ahí, y el segundo rumor era lo que más nos interesaba, y era que presuntamente aquel hombre había deseado ser enterrado con todas sus mejores joyas. Pensamos que esa era una oportunidad única para hacernos ricos. Sin embargo había un problema, y ese era nuestro código de no causar problemas en ese pueblo. Si alguien nos descubriera, nos reconocería casi al instante. Tendríamos que cavar y después volver a dejarla como estaba. Era un trabajo de muchas horas en el cual había mucho margen de tiempo para que cualquier integrante del pueblo nos pudiera ver. Eso sin mencionar que no estábamos del todo seguros que la parte de las joyas fuera real, para que valiera la pena el sacrificar nuestro lugar seguro. Porque solo eran rumores, y aun si fueran ciertos, faltaba que la familia del muerto quisiera cumplir ese último deseo, por lo que pensábamos que si llegábamos al ataúd, solo para darnos cuenta que solo tenía una cadena de oro, sería uno de los peores trabajos que habríamos hecho en todo el tiempo que llevábamos haciendo eso, por lo cual decidimos que lo mejor era colarnos en su funeral. Después de todo, todos en el pueblo seguían creyendo la historia de que solíamos trabajar para ese hombre. Así que no sería raro vernos ahí. Así lo hicimos. Juro que la cara de ambos se iluminó cuando nos acercamos al cadáver y vimos con gran asombro cómo portaba un sinnúmero de joyería y bienes materiales. Estábamos seguros, debíamos hacer ese golpe, pues sería el más lucrativo de nuestra vida. Preparamos todo. Sabíamos que la mayoría de la gente del pueblo se iba a dormir casi al mismo tiempo de que el sol se ocultaba, por lo que pensamos que lo mejor era comenzar cerca de la medianoche, pues era más probable que alguien nos viera a partir de las 4 de la madrugada en adelante. El día en el que planeamos hacerlo, ambos estábamos muy nerviosos. Se suponía que íbamos a dormir lo suficiente para tener energía, pero yo simplemente no podía dormir. Me imaginaba pudiendo comprar una casa para mí solo como siempre lo había soñado, una en donde no tuviese que pagar renta. Por otro lado, mi amigo sí se quedó dormido. Yo supuse que estaba bien que uno de los dos estuviera despierto, pues de esa forma no había manera de que no despertáramos a la hora acordada. Recuerdo bien que cuando solo faltaban unos cuantos segundos para que dieran las 12, mi amigo comenzó a gritar entre sueños, pedía perdón y comenzó a sudar. Yo lo sacudí para despertarlo de aquella pesadilla. Pero incluso cuando abrió los ojos y me miró, me gritó otra vez. Yo hice algunas bromas, no me había dado cuenta de que él seguía muy asustado a pesar de que ya había quedado claro que no había sido más que una pesadilla. Le dije que ya era hora de irnos, pero él me dijo que no, que todo esto se nos había salido de control y que debíamos dejar a los muertos en paz. Yo le respondí que estaba loco si es que creía que dejaríamos pasar una oportunidad como esta. Le dije que dejara de hacerse el santo y que nos fuéramos de una buena vez, pero mi amigo siguió firme en su postura. Me dijo que en su sueño él y yo nos arrepentíamos de saquear tumbas y enfermábamos de algo que los doctores no podían curar y que moríamos siendo arrastrados por todos esos muertos a los que les perturbamos su descanso. Yo traté de convencerlo por varios minutos diciéndole que solo había sido una pesadilla y que nada de eso era real. Sin embargo, él me dijo que de ninguna manera correría el riesgo. Yo, sin embargo, no quería dejar pasar esta oportunidad. Así que después de decirle que hiciera lo que quisiera, pero le advertía que no compartiría nada con él, me fui solo rumbo al cementerio. Recuerdo que ahora era él quien me trataba de convencer de no ir, pero yo no le hice caso. Cuando llegué al cementerio, vi que todo estaba oscuro y desértico. Era el escenario perfecto para hacer lo que había ido a hacer, por lo que decidí no perder más el tiempo y comencé a cavar. Por suerte la tierra no estaba tan apelmazada.
debido a que la muerte había sido reciente, aún se sentía lo suficientemente suelta como para que pudiera cavar con relativa rapidez. Después de cavar lo suficiente para que la pala golpeara con algo sólido, lo abrí y vi el ataúd del occiso. Era de madera y tenía un cristal en la parte de arriba que dejaba ver su cara, sus ojos estaban abiertos. Eso me pareció un poco extraño, pues recordaba con mucha claridad que cuando vi el cuerpo el día del funeral, sus ojos se encontraban cerrados. Y lo que era aún más extraño era que los insectos y otros animales no habían comenzado a atacar esas partes tan blandas, pues en mis años de saqueador había aprendido que si bien no era una regla, por lo general era lo primero que los gusanos devoraban. Una de las cosas que más me asustó esa noche fue que mi única fuente de luz era una buena farola de petróleo, la cual, aunque hacía muy bien su trabajo y estaba prácticamente nueva, de un momento a otro se apagó. Eso me sorprendió, pero en lugar de alterarme solo me dispuse a prenderla de vuelta, pues iba preparado para algo así. Sin embargo, recuerdo bien que mientras estaba intentando prenderla de vuelta, el olor a podredumbre inundó mi nariz, haciendo que soltara arcadas por el asco. No me malentiendan, ya olía a podrido antes de que la farola se apagara, pero, en ese momento fue como el aroma de 100 cadáveres. Recuerdo que cuando la farola estuvo prendida, miré con horror cómo la boca del occiso se estaba moviendo. Eso casi me hizo querer salir de la tumba. Sin embargo, casi de inmediato una grande y peluda rata gris salió de la boca del muerto. Era bastante obvio que se estaba alimentando de su lengua. Eso no me hizo sentir menos temor, todo lo contrario. Ese sentimiento se juntó con asco y recuerdo que como un impulso golpeé a la rata con el filo de mi pala, con el propósito de matarla, pero en lugar de darle a la rata, terminé encajando la misma en el pecho del cadáver. Aún me recorren los escalofríos cuando cuento esto, pues de lo fuerte que le di, el occiso levantó ambos brazos, como si de una marioneta se tratase. A decir verdad, desconozco si esto sea algo normal en cadáveres, o fue una de las muchas cosas paranormales que ocurrieron esa noche. El olor se volvió aún más fuerte cuando la sangre negruzca y coagulada salió de la herida que le había hecho. Sin pensarlo mucho, comencé a quitarle todas las joyas, al mismo tiempo que las guardaba en mis bolsillos lo más rápido que podía. Cuando de repente, sentí algo que comenzaba a rodear mi tobillo, y no eran ramas o insectos. En ese momento sentí como una huesuda y fría mano me sujetaba de la pierna y casi al mismo tiempo escuché una voz que parecía salir de todas partes. Era profunda y también sonaba como si quien la emitiera no tuviera mucho aire en su cuerpo. Aquella voz me decía: deja mis cosas en su lugar. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba, mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo, pero sabía que tenía que salir de allí lo antes posible. Con todas mis fuerzas, comencé a patear la mano de ese cadáver. No me enorgullezco de esto, pero creo que le quebré la mano en mi desesperación. Pero gracias a eso es que logré liberarme y como pude salí corriendo de la tumba, dejando caer todas las joyas que había robado, o eso creía. Cuando llegué a casa, aún temblando por la experiencia vivida, le conté a mi amigo lo ocurrido, y él me tranquilizó. Me dijo que me diera un baño y que tiráramos toda la ropa que traía puesta, pues hasta ese momento me di cuenta de que estaba llena de sangre podrida. Mientras me bañaba, le seguía diciendo a mi amigo que esa cosa me había hablado, y él me respondió que lo vio en su sueño, por eso no quería que fuéramos para empezar. Mientras estábamos metiendo mi ropa sucia a bolsas negras, revisé mis bolsillos para ver si tenía algo importante que no quería que se fuera a la basura y me encontré el guardapelo de oro con un rubí incrustado en el centro. Por un momento, por mi cabeza rondó la idea de quedármelo y tratar de venderlo, pero mi amigo me dijo que ya basta, que tenía que devolverlo y que debíamos tratar de enderezar nuestras vidas si es que no queríamos que nos pasara algo peor, y que si yo no lo devolvía, entonces él me dejaría solo. Así que al día siguiente me levanté en cuanto los primeros rayos del sol entraron por mi ventana, pues de todas maneras no había sido capaz de pegar el ojo en toda la noche. Sin embargo,
al llegar al cementerio con la intención de devolver lo que me había llevado, me di cuenta de que todos en el pueblo ya se habían dado cuenta de que alguien había intentado saquear la tumba y estaban buscando al responsable, pues, aunque parecía que todas las cosas de valor seguían ahí, el cuerpo estaba tan lastimado que no podían simplemente ignorarlo. No sabía qué hacer, así que escondí el guardapelo para que nadie lo viera y prometí devolverlo cuando todo se calmara, y por suerte mi amigo estuvo de acuerdo, pues sabía lo que la gente del pueblo podía hacerme si se enteraban de que yo era el responsable. Seguía muy asustado, supuse que ese era el principal motivo porque no quería comer o el porque me sentía cansado todo el tiempo. De hecho, en ocasiones, aunque me tratara de obligar a mí mismo a comer comida que yo sabía que me gustaba, me daban arcadas, pues había ocasiones en las que todo me olía a cadáveres. Como mi amigo y yo habíamos decidido enderezar nuestras vidas, pensamos que podríamos pedir trabajo en el lugar en el que habíamos mentido que trabajábamos. Y así lo hicimos. Sin embargo, aunque en aquel lugar siempre faltaban trabajadores y por lo general no rechazaban a nadie, a mí me dijeron que no podía trabajar ahí. Le dije a mi amigo que tomara aún así el trabajo y que yo buscaría otro en cualquier otro lugar cercano, pero, aunque busqué durante todo ese día, nadie estaba interesado en contratarme, no me daban una razón, solo me decían que no. Con el paso de los días, mi salud empezó a deteriorarse y todo lo que intentaba hacer para mejorar mi vida parecía salir mal. Me sentía desganado y a pesar de que no tenía ni 30 años por aquella época, recuerdo que mis muelas comenzaron a caerse, además que de mi cuerpo emanaba un olor desagradable, no importaba cuántas duchas tomara al día. Pero lo peor comenzó a ocurrir unos meses después, pues comencé a tener unas pesadillas horribles con el muerto que me decía que debía devolverle lo que era suyo y que se lo tenía que dar a sus hijos. Pero no quería que nadie se enterara de lo que había hecho. A la par de que las pesadillas comenzaron, mis malestares empeoraron, era como si yo estuviera muerto en vida, al punto de que ya no podía ni siquiera salir de la cama. Un día, mi amigo, harto de verme así, me sugirió llevarme con una bruja para ver si ella podía ayudarme. Acepté de inmediato, pues sabía que lo que me estaba pasando no podía ser nada médico, pues ya había ido con varios y ellos me decían que no encontraban nada, así que fuimos a ver a una bruja de otro pueblo. Recuerdo que incluso mi amigo me tuvo que bajar de la camioneta cargando, pues yo ya no tenía fuerzas ni para caminar. Al apenas entrar a donde estaba la bruja, ella nos dijo que yo traía cargando un muerto, que él estaba muy enojado porque yo le había robado algo que él amaba mucho cuando estaba vivo y por eso se había adherido a mí y que no pensaba soltarse hasta que se lo devolviera o yo estuviera muerto, que a él le daba lo mismo. La bruja me hizo una limpia usando ramas de pirul y un huevo, el cual se reventó al apenas pasar por mi pecho, justo en el lugar en el que yo le había clavado la pala a aquel cadáver. Recuerdo que aquella mujer que me ayudó comenzó a hablar con el muerto, le dijo que me perdonara la vida, que yo no sabía lo que estaba haciendo y que jamás volvería a hacer algo semejante, pero que por favor me dejara vivir. Cuando terminó, me dio algunos brebajes y collares y amuletos de protección para mí y mi amigo, pues nos dijo que también había muchas almas enojadas con él. También me dijo que eso solo me daría un sentimiento de bienestar temporal, pues el muerto no me dejaría en paz al menos que yo le devolviera el guardapelo a su familia. Que no importaba si solo lo dejaba en la entrada de la casa y me iba, si es que no quería confrontarlos, pero tenía que devolvérselos, pues si no lo hacía, él terminaría matándome y no había nada que ella pudiera hacer para impedirlo o ayudarme. Decidí entregárselo personalmente a la familia, no solo por el miedo que tenía a morir, sino porque sabía que era lo correcto, así que lo hice. Así lo hice. Aquella familia no me conocía y me dijo que a veces hacemos cosas horribles por la desesperación y el hambre, así que no me hicieron nada. Yo estaba consciente de que no lo había hecho por los motivos que ellos estaban pensando, pero decidí no contradecirlos, y finalmente, se acabó mi martirio y mi salud empezó a mejorar poco a poco.
Desde entonces, he aprendido que el dinero fácil no vale la pena y que siempre hay consecuencias para nuestras acciones. Ahora, cada vez que paso por el cementerio, recuerdo esa noche de terror y doy gracias por haber encontrado la forma de liberarme de la maldición.